Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí cuando se mencione primeramente al judío, se refiere al pueblo de Israel, porque ellos eran pueblo literal de Dios, dejaron de ser cuando ellos mismos crucificaron a Cristo Jesús. Y es entonces que Cristo con su muerte también vino a decir que el Evangelio ya no era solamente para Israel, porque Él les había dado la encomienda de ser luz y predicar el Evangelio para que el mundo entero conociera a Cristo. Pero como no cumplieron, dijo Dios, entonces no solamente al judío, sino al griego, y el griego representa a las demás naciones. Y aquí Pablo está diciendo que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Pablo estaba siendo investido por el Espíritu de Dios, por eso dice que no se avergüenza. Cualquier ser humano que no está guiado por el Espíritu de Dios, pues no tiene poder. Simplemente puede hablar palabras vanas o vacías, pero cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, el Evangelio no te avergüenza, sino que te hace sentir privilegiado de haber sido elegido para que alguien más conozca de Jesucristo, porque Jesucristo es el Evangelio, Jesucristo es la palabra. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así que si tú quieres ser hijo de Dios, permite que el Espíritu de Él obre en ti para que tú puedas predicar también el Evangelio. Vamos a leer Lucas 9:26, donde nos dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Así que aquí Cristo nos está diciendo que si nosotros nos avergonzamos de Él, nos avergonzamos de predicar su palabra, dice que Él también se avergonzará cuando Él venga y será triste. Quiero que tengan bien en mente que cuando Dios dice que nos ama, eso no quiere decir que Él perdonará cuando nosotros fallamos. Él nos da una oportunidad, otra, hasta que dice ya no. Porque la misericordia de Dios también tiene límites. Ahí en la Biblia dice que es para siempre, pero ese para siempre no implica que siempre te estará perdonando. Entonces dice que cuando Él venga, se avergonzará de todo aquel que se está avergonzando de Él hoy en día. Y recordemos aquí cuando en Romanos 1:16 dice, a todo aquel que cree. Recordemos que creer no solamente es decir yo creo, sino es tener fe, creer en la palabra de Dios. No creer que hay un Dios, sino creer en lo que Dios está diciendo en la palabra. Creer y obedecer, porque si nada más decimos creemos y no permitimos que el Espíritu de Dios obre en nosotros para actuar, entonces no vale tampoco. Así que Pablo aquí dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que pensemos en eso. ¿Nos avergonzamos de conocer la palabra de Dios y de llevar a los demás? No, porque cuando el Espíritu de Dios obra en ti, esa vergüenza se acaba. Porque todo lo malo, la vergüenza, una de ellas, viene de Satanás. Él quiere evitar que tú prediques de Dios, porque Él no quiere que las personas conozcan de la Biblia, porque quiere que se pierdan. Y desgraciadamente lo va a lograr con muchas personas del mundo, porque las personas no quieren conocer de Dios. Y Él pone 1000 cosas de tentaciones en la tierra, en el mundo, para que las personas estén desviando su mirada a cosas banales, a cosas de esta tierra, a cosas que se quedarán aquí y serán destruidas. Y lo que Dios quiere es que tú vayas a su palabra para que descubras quién es Él, qué es lo que quiere para ti, porque Él te ama y quiere salvarte y quiere darte una vida eterna llena de felicidad. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber qué Dios quiere de nosotros? Y el Evangelio, que es la palabra, nos lleva a la salvación, porque dice que es poder para salvación. El Espíritu de Dios obra en nosotros, nos prepara para estar listos para esa salvación de la cual habla la palabra de Dios. Y por último vamos a leer Juan 1:1, donde nos dice, en el principio era el verbo. Verbo en latín significa palabra, y Cristo es la palabra. Es la Biblia, es el Evangelio. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, estaba con Dios Padre. Y el verbo era Dios, Cristo es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el creador del universo y de esta tierra que está incluida en el universo. Con su voz potente, imagínense el poder de ese Dios todopoderoso, que nada más hay un Dios.
que pudo hacer con su voz esta tierra y la puso bella. Desgraciadamente, pues ya no está bella porque, y aún así, a pesar de todo lo que ha pasado en el mundo durante estos 6000 años, aún así hay lugares tan bellos que dan muestra de que alguna vez fue no solamente bella, sino exageradamente preciosa, porque todo lo que Dios hace lo hace bello. Entonces dice que aquí Cristo era el verbo, o sea, era la palabra. La palabra, la Biblia es Cristo y ella misma da testimonio de él mismo. Porque él inspiró por medio de su Espíritu Santo a los profetas para que escribieran quién era él, para que las demás generaciones pudieran conocer a Dios por medio de su palabra, o sea, por medio de Cristo, por medio del Evangelio. Así que no nos avergoncemos del Evangelio, al contrario, sentirnos orgullosos de que Dios nos ha dado su Espíritu para conocerle y que podamos predicar de él para salvación, porque es poder de salvación. Y cuando nosotros llevamos la palabra de Dios tal cual Dios la dejó escrita, no más ni no menos, sino como Dios la dejó escrita, otros corazones son tocados por el Espíritu de Dios, los convence de pecado y creen en la palabra que Él dejó escrita por medio de sus profetas, inspirada por su Espíritu. Así que no nos avergonzamos del Evangelio, al contrario, hablemos de Cristo, porque ya muy pronto Cristo regresa y vendrá solamente por aquellos que no se avergonzaron, por aquellos que escucharon el Evangelio, lo pusieron en práctica y obedecieron. Así que, y además de que todo eso no viene del ser humano, es Cristo por medio de su Espíritu que nos lleva a obedecerle, nos lleva a amarle para obedecerle. Te invito a eso, a que no te avergüences. Al contrario, siempre que tengas la oportunidad de hablar del Todopoderoso, del Creador de todo, de Cristo Jesús, lo hagas, porque Dios empezará a obrar en ti cuando vea que tú no te avergüenzas de Él, para que Él no se avergüence de todos, de ti en este caso o de mí, por hablar de Él. Al contrario, es muy bonito conocer el Evangelio, porque si conoces el Evangelio, conoces a Cristo. Y el que conoce a Cristo, conoce al Hacedor del universo. Qué privilegio tan más grande. Así que no nos avergoncemos del Evangelio. Que Dios les bendiga.